Quisiéramos saludar muy cordialmente al pueblo del Señor, especialmente a los hermanos en Puerto Cumarego. Para mí es un privilegio haber recibido pues la animación para formar parte de aquellos hermanos, aquellos hombres que van a colaborar con la palabra para el pueblo del Señor en estos días, para el tiempo que se iba a realizar las conferencias aquí en Falcón como sede en Puerto Cumarego. Ahora estoy pensando, hermanos, en relación a 3 palabras que están en el libro de Eclesiastés. La primera palabra es alégrate. Y esta palabra tiene que ver con gozarse grandemente, regocijarse en Dios, alegrarse en la fe en Cristo. Por lo menos me ha llamado la atención esas 3 cosas. La otra palabra es acuérdate. Y esta palabra tiene que ver más o menos con la palabra recordar, llamar a la mente y acordarse del Creador, llamar a la mente, hacer memoria, acuérdate, y él dice de tu Creador. Pero la otra palabra es teme a Dios. Y creo que esta palabra tiene que ver no con un miedo, sino con un temor reverente de hacer algo que desagrade el corazón de Dios. Estamos llamados a temerle a Dios y no pecar contra su santidad, vivir una vida separada. Vamos a leer en el capítulo 11 y el versículo 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Vamos a pasar al versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hasta allí, esperando que el Señor prospere y bendiga su santa palabra. Amén. Ahora, hermanos, sabemos que este es un tema que tiene mucho que decir, porque hablar de la juventud es hablar de la edad de oro de la vida de un hombre y de una mujer. En la juventud nosotros podemos, los que hemos pasado la juventud, recordar
cuando teníamos nuestras fuerzas a 100%, podíamos subir y bajar con tanta energía. Hablar de la juventud es hablar de un océano de ilusiones. Es hablar de un mar de propósitos. Pero también, hermanos, es hablar de tantas inquietudes que hay en el corazón de la juventud. Y vemos en el pueblo del Señor tantos jóvenes que nos dan gozo de ver su vida marchando con la mirada puesta en el Señor. Y esto nos lleva a nosotros a orar por ellos, para que sean guardados, porque ellos son el blanco del diablo. Tanto jóvenes, varones como hembras. Sabemos, mis apreciados hermanos, que Dios no le está privando a usted de nada. Y como este hombre representa a un padre delante de su hijo, aconsejándole, quisiera verle encaminarse por el camino de la sabiduría y del conocimiento y del servicio a Dios. Y él le presenta, le pone por delante el mundo que lo va a destruir y el camino de la rectitud que lo va a engrandecer, que lo va a elevar, que le va a dar honor y gloria al Dios del cielo. Él le dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Los días de la adolescencia, hermano, son días difíciles, años difíciles. El joven lucha contra la corriente de este mundo. El joven lucha para ser fiel al Señor. Pero vale la pena. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. El brillo de este mundo es engaño y es vanidad. Hay un camino que tú puedes gozarte grandemente, que tú puedes regocijarte, que tú puedes alegrarte. Es el camino que conduce a la gloria. El camino ancho es un camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Él está diciendo: alégrate, pero él le dice: acuérdate que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El hijo pródigo escogió el camino para alegrar
y regocijar la carne, para darle rienda suelta al placer, y se encontró con el juicio de haber despreciado la casa del Padre. Se encontró sin dinero, sin amigos, se encontró solo y con hambre, mal vestido. Y allí el hombre, el joven, entendió que se había equivocado escogiendo el camino que desagrada a Dios. Hermanos, elige bien, define bien en tu juventud, para que tu futuro sea un futuro promisor en el servicio al Señor. Aquel joven se arrepintió. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el joven regresó a la casa, y en aquella casa hubo grande regocijo, en aquella casa hubo grande gozo, porque el hijo se arrepintió de la mala decisión. Bendito el joven que ha elegido el camino, seguir al Señor y echando atrás la vanidad. Como dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo eso es vacío. El brillo de este mundo es vacío y a la final te paga con la tristeza de no haber servido a Dios. Cuando llegues a los años, cuando digas no tengo en ellos contentamiento, cuando llegues a esos años, te arrepientas de no haber servido al Señor. Alégrate, pero sabes que Dios te va a juzgar sobre todas esas cosas. Pero la otra palabra es en el capítulo 2 y versículo 1. Acuérdate, acuérdate. Esto es llamar a la mente, a hacer memoria. Acuérdate de Jesucristo. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos. Acuérdate que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Hermano, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para servirle, para honrarle, para hacerle santo a Él. Acuérdate, aquel joven en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, aquel joven llamado Josías, versículo 3 dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, siendo joven. A esa edad empezó a buscar al Dios de David su padre. Hermano, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Estos son los años más hermosos de la vida de un joven, de un hombre, para servirle al Señor. Para servirle al Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbio 22 y 6. Y en el libro de Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 17, 27 dice allí: bueno le es al hombre
llevar el yugo desde la juventud. ¿Y qué significa llevar el yugo desde la juventud? Significa negarse a sí mismo, vivir para Dios, descansar en las manos de aquel que la vida que él está viviendo para Dios no le va a dar a él una mala conciencia. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor, dale el ardor de tu vida, viviendo para él. Oh, cuántos anhelamos y lamentamos también no haber conocido el Evangelio a una edad como tú lo has conocido, como tú lo has conocido y que has profesado a una edad joven. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y digan ellos: no tengo contentamiento. Hermano, decide ser santo para Él, servirle a Él y honrarle a Él en tu juventud. No destruyas tu vida poniendo tu mirada en este mundo que te va a destruir. Y cuando quieras servirle al Señor, te vas a encontrar con el oído cerrado y no vas a volver a oír otro llamado de Dios. Cristo llama, hoy te llama. Dios está llamando: Samuel, Samuel. Y Samuel dijo: habla Jehová, que tu siervo oye. Aquel joven abrió el oído y el corazón para aceptar el llamado. ¿Cuántos jóvenes en el pasado? ¿Cuán Timoteo? Sé en esta tarde un joven que se puso en las manos del Señor, se acordó de su Creador. Hermano, vale la pena. En tu juventud, acuérdate de Él. El mundo es nada para ti. Que el brillo de este mundo no sea para ti el lazo donde el diablo alcance tu alma y te lleve a la ruina. Da lo mejor al maestro. Oh jóvenes, venid, tu brillante pabellón, Cristo ha desplegado hoy en la nación, a todos en sus filas, os quiere recibir, y con él a la pelea os hará salir. Jóvenes, despierta y alégrate y acuérdate en tu Creador, de tu Creador, en los días de tu juventud. Hemos oído a hermanos que ciertamente han tenido una restauración al final de su vida, pero cómo han lamentado haber perdido el tiempo. Joven, tú no debes ser así. Hermana, que el Señor te ayude, que tú puedas. Acuérdate de tu Creador. Estos son los años donde el vigor y la energía está en tus manos, está en ti. Aprovéchalo, sírvele a Él de todo tu corazón. Heme aquí, envíame a mí. Que el Señor les ayude, pues, mis hermanos, jóvenes, a quien apreciamos. Ponte en las manos del Señor, sírvele de corazón, hónrale a Él y vive una vida santa. Pero está también la otra palabra: teme a Dios. Teme a Dios. Alégrate, acuérdate y teme a Dios.
para poder vivir una vida que dé fruto a 100 por 1 para Dios, debe haber temor en el corazón. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En estos días, hermanos, son días muy peligrosos los que estamos viviendo. No tenemos la congregación como de costumbre. No nos estamos congregando. Y puede haber mucha lejanía de los hermanos de unos a otros. Pero esto no quiere decir, hermano, que tú no debes temer a Dios. Es triste, voy a decir esto, hermano, con temor. Es triste que hemos sabido de asambleas donde están en cierta medida reuniéndose en algunos lugares. Y los hermanos están atendiendo al pueblo del Señor, pero ha habido pecado. Ha habido pecado. Esto no quiere decir que es porque ha sido falta de atención. Lo que ha sido falta es temor en el corazón. Y si no hay temor en el corazón, la persona, el creyente, el joven podrá vivir dentro del local, vivir en un lugar en el local, y si no hay temor, puede pecar. Jeremías dice en el capítulo 2 y versículo 19, Jeremías 2 y 19 dice: tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Y faltar mi temor en ti. Hermanos, ha habido pecado. Que el Señor nos guarde. Joven, que el Señor nos guarde. Te guarde a ti y nos guarde a nosotros, los más viejos. Pero no debemos perder el temor. Allí en Babilonia estaban 4 muchachos. Estaba Daniel con ellos. Y esos muchachos tenían temor al Dios de Israel. Y estos muchachos salieron aprobados en Babilonia. José, en el capítulo 42 y 18, él le dice a sus hermanos: yo temo a Dios. Yo temo a Dios. Y él lo demostró no solamente en una vida santa, sino que también en una vida moral. Él lo demostró con la mujer de su amo. Cuando aquella mujer quiso vivir con él, que durmiera con él, que se acostara con él, José le dejó la ropa, porque él temía a Dios. Oh, jóvenes hermanos, ¿tienes novia? No te acerques para andar solo con ella. Vive una vida de temor y de santidad delante de Dios. ¿Y cómo se vive esa vida de temor y de santidad? Dios, guardando sus mandamientos. Guardando sus mandamientos. Hermana, tu matrimonios jóvenes, deben ser guardados bajo el temor de Dios. Respete a su marido y el marido respete a su mujer. Respete a su esposa. Teme a Dios. Qué triste, hermano, tener que estar viviendo momentos de tristeza por faltar el temor de Dios en nuestros corazones. Alégrate en el camino del Señor. Gózate grandemente en ese camino. Regocíjese en Dios. Alégrese en la fe en Jesucristo. Traiga a la memoria
la grandeza de este Dios, servirle en tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Hermano, que tu juventud sea el perdaño de una vida por delante, de servicio para la gloria y la honra de Dios. Tú has oído y tú has conocido hermanos que han sido jóvenes, que han sido desde niños creyentes, han llegado a la adolescencia, han llegado a la juventud y hoy son unos hombres y mujeres que son para nosotros de grande ejemplo porque el Señor les ha guardado y ellos han quemado su energía en el camino del Señor. Ojalá que el Señor nos ayude, hermano. Hermano joven, consérvate puro. No permita que el pecado destruya tu vida. No te acerques, hermanos, a ella. Ella no es tu esposa todavía. Hermana, hermano, no te acerques a esa mujer, no te acerques a ese hombre. Él no es tu esposo, él no es tu esposa. Respeta a tu esposo, respeta a tu esposa. Que el Señor, pues, nos ayude y que esta palabra alerte mi alma y que esta palabra sirva para la juventud y que alcance los corazones del pueblo del Señor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que Él prospere su santa palabra. Amén.